Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad tenemos como invitado especial a Gerardo Guet. Él es egresado del programa de Contaduría Pública y tiene una experiencia significativa a nivel internacional en este tema de Contaduría Pública y además también compartir con él la vida también como egresado, recordando un poco de sus tiempos acá en la Universidad Mariana, en su formación de pregrado. Pues Gerardo, bienvenido, qué gusto que nos haya aceptado esta invitación. Señor Criollo, muchas gracias, muy buenos días, agradeciéndole pues por esta invitación, realmente a la Universidad Mariana, y qué gusto nuevamente estar por estas instalaciones. Bien, a Gerardo lo hemos invitado porque está trabajando en una época de transición, en un momento de transición de su conocimiento de contaduría pública a un país como Alemania. Sobre ese tema ya hablaremos, pero recordemos el inicio de su formación aquí en la Universidad Mariana, más o menos, ¿de qué data? Bueno, yo salí del Colegio Javeriano y entré de inmediato a la Universidad Mariana en el año 93, en agosto. Estudié la carrera en el nocturno. Algunas materias pues se dieron para hacer en el diurno, pero prácticamente fue nocturna la carrera. Bien. Y sí, prácticamente fueron 6 años que estuve por acá. ¿Cuáles fueron esas bases fuertes que usted recibió en Contaduría Pública en ese momento? Bueno, yo había tenido algunas clases de contaduría. Mi padre, pues, de todas maneras fue comerciante también. Y me gustó, siempre me gustó en el colegio y en la vida toda la parte contable. Es un momento especial, es decir, usted ingresa a principios de los años 90. 93. En ese tiempo, vale la pena, creo que en ese año se dio el inicio del PUC, el Plan Único de Cuentas. La unificación de todo ese proceso contable. El primer PUC creo que salió en ese tiempo. Entonces, lo que antes se manejaba, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, qué inventarios, entonces fue adecuándose a ese plan de cuentas, que en ese tiempo era, qué códigos, qué grupos, qué cuentas, o sea, era la novedad. Una novedad. En el colegio había aprendido una cosa completamente general, digamos, de esa manera, ¿no? ¿Y en qué se defendía más usted? ¿En qué área de lo que miró de las asignaturas como tal? Bueno, en la parte contable, para mí, digamos, en la parte de contabilidad financiera y en la tributaria. Eso me gustó mucho y fue una gran base para mucha carrera en mi campo profesional aquí en Colombia. Yo trabajé mucho tiempo de auditor y de auditor financiero y auditor tributario. ¿En qué empresas estuvo vinculado, Gerardo? Bueno, yo trabajé, por ejemplo, entre ellas está la DIAN. Sí, presenté un concurso, pues gané, estuve trabajando en la DIAN de personas naturales y jurídicas de Cundinamarca, de personas naturales en Bogotá y jurídicas de Cundinamarca. Fue una experiencia muy, muy buena, fue una escuela para mí muy, digamos, muy, muy grande. De Bogotá fui trasladado para el Cauca, entonces estuve trabajando con una gran empresa en Santander de Quilichao, auditando empresas, y fue, la verdad, un fortalecimiento y una experiencia muy, muy grande en mi vida. Mencionamos también, recordemos, algunos de sus docentes de su momento, algunos de sus compañeros, si gusta también, que usted tenga en su memoria. Bueno, un compañero que pues estudió conmigo, Alejandro Loaiza, que fue del Javeriano también, y vinimos para acá a estudiar pues la carrera. Ana Virginia, pues que lastimosamente ya falleció, pues el esposo de la doctora Coral, el doctor Coral, perdón, Antonio Coral. ¿Qué recuerda con aprecio en su momento de la Universidad Mariana? Bueno, aparte pues del estudio, de la formación que se da, uno valora mucho la parte ética que le dieron, ¿no? O sea, hay que valorar ese punto que en otros lugares no lo tienen tan en cuenta.
a veces los estudiantes en algún momento pensamos que son acumulaciones que nos meten a la carrera y todo, o materias o asignaturas que dice uno esto no tiene nada que ver con la carrera profesional, pero que como es la ética profesional, la ética personal, etcétera. Me comentaba usted que tiene una descendencia alemana. Sí, mi abuelo fue alemán. Perfecto. Y bueno, teniendo esas relaciones, usted parte para Alemania. Alemania viajé en el año 2011, ya voy para 6 años. Bien. Y usted está en ese trabajo precisamente me imagino que desde ese año, visualizando una transición de su saber disciplinar en contaduría pública con el cambio en un país como Alemania. O sea, inicialmente pensé que iba a ser un proceso más rápido. Yo viví en Australia 2 años y para mí fue más fácil. Trabajé también como auxiliar de contabilidad, pues no tenía el título homologado allá. Pero fue un campo en que en un año yo pude hacer casi todo, ¿sí? Pude trabajar, trabajé con un asesor de impuestos y pude salir fácilmente. Pues el inglés de todas maneras es un idioma que uno desde el colegio lo viene practicando, pero el alemán sí ha sido un proceso más, digamos, más lento y con muchas más dificultades. Entonces 3 años prácticamente fueron de integración, el gobierno pues a uno lo reubica como alemán, entonces es como una repatriación, de dar estudios, empezando porque le toca desde el idioma a uno empezar, entonces siempre fue un proceso fuerte. Desde hace un año, entonces empecé mi proceso ya a entrar en la parte, en mi área, en todo mi campo profesional, digámoslo. Entonces, el currículum, digamos, que uno ha tenido, las empresas lo valoran mucho, ¿sí? Ya no es, por ejemplo, digamos, a la gente la valoran por la experiencia que tiene y por el conocimiento, que eso es un punto muy, muy importante. Entonces sí pesa bastante la experiencia que uno ha tenido acá. Bien, ya hablamos sobre esos temas que son interesantes conocerlos a nivel internacional, sobre todo para mirar la actualización, el tema de la SNIF, el tema que tiene que ver con las competencias profesionales como tal, en estos países, cómo son tenidos en cuenta. Regresamos después de estos mensajes a este diálogo con Gerardo Goetz, un egresado de Contaduría Pública que actualmente ejerce su profesión en Alemania. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy con un invitado especial, se trata de Gerardo Goetz. Habíamos ya iniciado en la primera parte del diálogo de su experiencia de inicios en el pregrado de Contaduría Pública,
y recordado a algunas personas, compañeros, estudiantes y también dentro de esa dinámica su transición al campo internacional. En Australia nos comenta inicialmente y actualmente en Alemania. En Alemania usted comienza a vivir, nos dice ya, el tránsito de lo que es ser un contador público en Colombia y aplicar unos conocimientos de contaduría en Alemania. Primer problema, bueno, es el idioma, una dificultad a superar, muy difícil. Bastante. El alemán. Sí. Es vale. de mucha paciencia, ¿no? Vale. De mucha paciencia y dedicación. ¿Y qué encuentra usted frente a lo que es la disciplina? Es decir, el contador público colombiano frente a un ejercicio en Alemania. ¿Qué necesita desarrollar en competencias? Eso vale la pena destacar que Alemania y la cultura pues es de mucho orden, ¿no? Entonces en eso, digamos, a los contadores nos queda fácil porque no vamos a encontrar un desorden de contabilidad al lugar donde llegamos a trabajar. Siempre hay una secuencia, hay una ética muy fuerte. ¿Complicado para usted trabajar en el sector público en Colombia? Gracias a Dios, en el tiempo en que yo me graduaba, justo salió un diplomado en contabilidad pública que nos lo solicitaban para graduarnos y fue una base muy fuerte. Entonces fácilmente pues yo conseguí de inmediato dos trabajos en 2 municipios, empecé a trabajar, a hacerles códigos de renta, en otro municipio empecé a trabajar la parte del impuesto de industria y comercio. O sea, la carrera sí me ha dado a mí muchas áreas como para desenvolverme. Trabajé 10 años como auditor y contador en otras de manera independiente. ¿Fue tentado por la mano negra de la corrupción en algún momento? No. Yo pienso que cuando uno no da pie para que pase eso, no llega tampoco la persona, ¿no? a hacer pues las propuestas, digamos, de corrupción. Aparece el PUC. En su momento en la formación nos comentaba. Sí, cuando yo empecé la universidad, y justo fue un dolor de cabeza porque, o sea, era como aprender algo nuevo. ¿Qué cuentas los códigos, los grupos? No, o sea, para nosotros era algo como, mejor dicho, es un libro que nos toca aprendérnoslo de memoria. ¿Y en Alemania? ¿Ese tema, por ejemplo? Bueno, ese es otro tema. Cuando yo hace un año empecé mi proceso, desde el año pasado empecé el proceso de nivelar, porque los estudios que uno hace hoy en día, el alemán los está valorando y los está, digamos, homologando lo que corresponde. Años atrás, el diploma de otros países no se tenía en cuenta. No se tenía en cuenta. ¿Sí? Ellos valoran mucho lo propio, ¿no? Se valora mucho lo propio, pero lo que le digo, la experiencia que ha tenido a nivel internacional o en el mismo país es valorada por la persona. Hoy en día, el gobierno y las empresas ya aprueban de que el diploma sea certificado. Por ejemplo, un administrador de empresas es de inmediato convalidado o reconocido, ¿cierto? No tiene necesidad de hacer exámenes, no tiene necesidad pues, o sea, es universal, digamos, la carrera, como el ingeniero, los arquitectos. Entonces, gozan de la medicina, tiene unos exámenes como la odontología, pero la mayor parte se los convalidan. Hace un año yo empiezo a estudiar y no me toca hacer toda la carrera, sino que me dan un curso el cual dura 6 meses, pero en esos 6 meses yo, mejor dicho, fue hacer toda la carrera en los 6 meses. O sea, no es que se la enseñen, sino que le dan a uno libros, le ponen un profesor al cual usted pregunta. Entonces empieza, por ejemplo, a estudiar las cuentas a leer, ¿no? ¿En qué hace énfasis esa formación, por ejemplo? En toda la parte, cómo funciona la contabilidad. Esa es la parte inicial. O sea, tiene partes. Va la parte inicial de contabilidad, entonces usted mira todo lo que aprendió en la universidad, pero en alemán. Entonces uno va viendo ahí el cambio que hay de cuentas. Obviamente la contabilidad va al mismo objetivo. Todo va por el mismo lado. Pero la forma, por ejemplo, de hacer balances ya cambia completamente. Cambia completamente. Por ejemplo, en Alemania tenemos diferentes paquetes contables y el país y las empresas
vuelvo y le digo, ellos son muy propios, valoran mucho lo que tienen. Entonces, por ejemplo, allá tenemos el programa SAP, que es un programa mundial, es un programa creado en el sur de Alemania, el cual lo manejan en el idioma que usted lo coloque. Entonces usted puede tener, digamos, la Volkswagen puede tener su empresa, tiene su empresa en diferentes partes del mundo. Entonces en cada lugar el programa le maneja el idioma que usted tenga, le maneja la moneda. Estamos hablando de un software contable, producido en Alemania. Entonces, ese software de escala mundial. Ese software de escala mundial. Es un software, es el programa más grande que tiene Alemania. Entonces, ese programa tiene su propio plan de cuentas. Entonces, ese plan de cuentas, por ejemplo... Acá diríamos que un PUC propio. Un PUC propio, exactamente. Entonces, para mí fue... O sea, yo entre el orden que veo alemán, entonces ahí dije, o sea, esto es un desorden. Porque en el estudio, después de que se da el estudio, digamos, de formación, entonces terminado, digamos, eran 3, 4 meses de toda la parte de principios, de cómo funciona la contabilidad en Alemania, entran los programas contables. Entonces, se da el programa contable de SAP con su PUC, ¿sí? Con su plan único de cuentas. Ese se llama SKR 04, por ejemplo. Posteriormente, estudiamos el programa DATEV, que también es un programa alemán. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que ya este tiene un plan de cuentas que se llama SKR 03, mientras en el plan de cuentas, digamos, 4, la cuenta 0, porque ya se empieza de la cuenta 0, digamos, es el activo. En el otro plan de cuentas, la cuenta 0 es el patrimonio, ¿sí? Mientras el 1, la cuenta 5 son los gastos, en el otro es por ejemplo, los costos. Entonces, eso, claro, y uno empezando nuevamente a ubicarse, al comienzo, pues, uno dice, bueno, tocará aprenderse los planes de cuenta. No, porque el programa de todas maneras ya viene con eso habilitado. Complicado y de todas maneras difícil de comprender, me imagino, en su momento para el desarrollo. Sí, claro. Sí, hubieron, por ejemplo, experiencias complicadas porque yo no entendía. Entrar, por ejemplo, ya a la parte de finanzas es como otra vez entrar a otro idioma, porque es como uno sabe el español, pero cuando entra a estudiar contaduría es un idioma financiero. Lo mismo pasa acá, usted aprende el idioma alemán y luego entra a estudiar la parte financiera, la parte contable, entonces es otro idioma. Entonces me cuento una experiencia porque pues yo no entendía lo que se llama el lenguaje técnico, en ese caso en alemán, en la parte contable. En la parte contable, entonces me puse a traducir cuando va apareciéndome que la depreciación. Entonces yo, ha sido depreciación, pero de inmediato entonces uno sigue leyendo. Hay variaciones, por ejemplo, aquí la depreciación, digamos, se hace de un edificio, por ejemplo, en el tiempo era 20 años, allá son 30. Un auto, por ejemplo, acá son 5 años, no sé cómo estará ahorita, allá son 6 años, por ejemplo. Entonces, esas cositas son las que varían, pero si uno no las conoce, puede llegar a una empresa y hacer las cosas mal. El tema de las normas internacionales de información financiera NIF, ¿cómo usted las observa, las estudia, especialmente cuando uno ya está valorando un trabajo en Alemania y que seguramente pues, tiene un trabajo desarrollado frente al tema y que en Colombia es incipiente? Claro. Sucede que en esto, por ejemplo, Europa, yo hablo pues del país en el que estoy, por ejemplo, eso ya viene enfocado en el estudio y ya está dado en el programa de lo mismo que se está trabajando. Por ejemplo, ¿qué digo? Es el programa DATEV, el Lexware o el programa SAP. Entonces ya vienen las normas incluidas en el mismo software para hacer los balances, para presentar los informes a nivel internacional. O sea, en eso ya está creado, digamos. Toda Europa está certificado. Y entonces en ese punto no estoy sufriendo, digamos, allá, porque sé que hago la contabilidad, pero sé que ya va a la parte competitiva de que ya está dado la parte internacional. ¿Sí? No he hecho, les soy sincero, no estoy trabajando en una empresa ahorita que sea internacional y que yo tenga que reportarle, por ejemplo, a Londres o a otro país, o a Sudamérica, algo, ¿sí? Pero funciona de esa manera. Ya el programa y la parte, la sistematización y la forma como se maneja ya está dada para que
salga con las normas ya realizadas. Bien, usted que ha vivido esa transición ya en dos países, Australia, Alemania, visualizando, me imagino, también todas las dinámicas del sistema contable de esos países, ¿qué consejos le daría a un contador de la Universidad Mariana, de Colombia, que quiere ir a otro país a desarrollar su disciplina? ¿Cuáles serían como esos tips que le servirían? A veces uno se encierra y piensa que, digamos, ¿no? Piensa que el trabajo debe estar en la ciudad de uno. Y muy rico, pues Pasto es una ciudad rica, muy sabrosa para vivir y todo. Pero a veces no se piensa en salir, digamos, a Bogotá o a una empresa internacional. Cuando uno se lanza, y no hay que tener miedo en eso, porque hay alternativas y hay trabajos, ¿sí? Hay trabajos, por ejemplo, el idioma alemán, lo que vuelvo y les digo, es un idioma, no es un idioma fácil, es un idioma, no es nada es difícil, nada es imposible en la vida, se puede hacer, pero es un proceso lento. Pero resulta que, por ejemplo, países como Alemania, países europeos, países como Australia, el inglés es un idioma universal. El consejo que yo doy es enfocarse mucho en el inglés. Sí, a uno en el colegio sales como aburrido del idioma, pero hay que cogerle un poquito de cariño y entrarle, porque es muy, muy necesario. En el campo nuestro, vale la pena destacar una cosa. En Alemania se maneja un esquema que las empresas especializan, o sea, uno como contador se especializa en un área. Por ejemplo, allá usted mira avisos que dice para Kreditoren Buchhaltung, por ejemplo. O sea, es para toda la persona que lleva cartera de los clientes, ¿sí? Entonces, hay otro que lleva los proveedores. O sea, es un contador exclusivamente para eso. Otro para los clientes. Otro para los inventarios, ¿sí? En el área de trabajo. Otro se desarrolla para llevar la parte de impuestos. Otra persona se da para toda la parte financiera. Hay otro contador que es para la parte de salarios y liquidaciones de nómina, ¿sí? Entonces eso, a veces, por ejemplo, a mí cuando me contaron y me dijeron que Alemania, me dijeron, pero allá la carrera no es que sea el boom. No, Alemania es un país industrial que tiene mucha industria y tiene hay mucho trabajo para la parte contable. Y lo que les digo, puede ser en cada área de estas. Y se puede trabajar en los idiomas, porque de todas maneras, pues idiomas, Alemania exporta y vende mucho producto al mundo, ¿no? Con esa experiencia que usted ha tenido, Gerardo, en los países donde ha visitado, ha vivido, ha compartido su experiencia profesional de vida, podríamos hacer una sugerencia especial. Por ejemplo, utilicemos la imaginación propositiva. Gerardo Guet llega a la Universidad Mariana, a la dirección del programa de Contaduría Pública, y con la experiencia profesional, ¿qué propondría, qué propuestaría para que tengan los muchachos unas competencias básicas que les permitan desarrollarse y contextualizarse en un trabajo internacional? En Alemania, por ejemplo, las personas hacen, digamos, 2 semestres de la parte contable, teórica, pero el tercer semestre empieza a manejar los paquetes. Vuelvo y le digo, yo en todo eso salí trabajando con 3 paquetes contables y estoy hablando de 6 meses. Entonces manejo un programa que es internacional y 2 paquetes contables que son del país. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una competencia para aplicarle a muchos trabajos. Y ahorita llego y puedo ya empezar a aplicar en diferentes áreas en ese aspecto, ¿sí? Gerardo, la verdad, con usted uno tiene la ganas de seguir charlando, dialogando, pero el tiempo es corto. Gerardo, finalmente la Universidad Mariana está cumpliendo 50 años de vida, de historia en nuestra región. ¿Qué significa para usted como egresado esa celebración? No, pues increíble. Felicitando a la universidad, me alegra mucho. Muy contento de estar aquí. Mira, y en los 50 años que vuelvo por estos lugares, así, sí, unos 5 o 7 años que no venía, esperando que sigan creciendo, que sigan dándole pues, la formación a tanta gente, ¿no? Y agradecer, porque sí, o sea, uno puede mirar cosas, digamos, como todo, hay falencias, hay cosas malas, hay cosas buenas, pero en general yo pienso que pues uno mismo se hace, pero los cimientos son los que valen, ¿no? Y
y desearles pues que sigan pues adelante, y pues en lo que uno pueda contribuir con mucho gusto. Y para los estudiantes, en lo que yo pueda colaborarles, pues con todo el gusto lo haré para la persona que quiera salir a experimentarse por otro país. Australia es una buena opción también, allá el contador es muy cotizado, pero toca el inglés. Fortalezas en el idioma inglés. Muy amable, muchas gracias. Bueno, con todo el gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión de Escenarios para seguir construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.